Profe Daniel, muy buenos días. Buenos días, muchachos, ¿cómo han estado? Muy bien, gracias a Dios. Profe, quería recordarle que hoy no se conectan a la clase tres de Buenos mis días, profe. Buen día a compañeros. todos. Muy bien, gracias a usted. ¿Qué me dijiste? Discúlpame. Que hoy no se conectan a la clase tres de mis compañeros seminaristas, porque ellos Sí. van a participar del Expocarisma. Ah, listo. Listo, Listo, no hay profe. ningún problema. Ujú. Gracias. Listo. Bueno, muchachos, muy buenos días para todos. Hoy vamos a tener ya la última sesión temática del curso y ya después solamente nos quedaría abrir el espacio de asesorías antes del segundo examen parcial, pues posteriormente la presentación del examen. Así que bueno, voy a ser muy breve, hoy, de todas maneras porque son poquitos los puntos que quedan por tratar sobre el tema de esta semana. Y pues porque bueno, supongo que ya más de uno de ustedes querrá descansar y yo también, ¿cierto? Pero nosotros también somos seres humanos, también nos cansamos y pues bueno, entonces terminemos de tratar un poco los puntos en donde habíamos dejado la vez pasada, ¿cierto? Tan mal no es porque esté mal, sino que ya uno se agota, uno necesita Daniel, también buenos descansar días. la voz. Buenos días, Oscar. Ya es justo y necesario, ¿cierto? Ya es justo y necesario, claro. Ya es justo y necesario. Entonces, bueno, ¿en qué habíamos quedado el miércoles, cierto? Que según la teoría coherentista del conocimiento empírico, pretende demostrar que la justificación de las proposiciones, incluidas las proposiciones empíricas que el fundacionismo consideraría básicas, básicas y no inferenciales, que esas proposiciones sí son inferenciales en su justificación, ¿cierto? Que no sería lo mismo que en su origen, ¿cierto? Digamos que en cuanto a su origen o su causa, esta sí puede ser no inferencial, puede ser algo espontáneo, pero la justificación epistémica de cualquier tipo de proposición, por muy básica que esta pueda ser, es de tipo inferencial, es decir, puede ser justificada con base en otras proposiciones. Empíricas se justifican formando un conjunto general de proposiciones o de creencias cuya justificación estaría basada en la coherencia que tiene cada una, digamos, de la coherencia de ese conjunto de proposiciones. Entonces, lo que intentaba hacer el autor, que habíamos intentado tratar el miércoles pasado, es, bueno, ¿cómo es posible justificar de forma inferencial una proposición empírica que puede ser tan simple y que puede ser algo que normalmente nosotros conocemos de una forma mucho más directa, sin tener que pensar en esas proposiciones justificatorias? Que de hecho esa es una de las cosas que el autor advierte. Por lo general, nosotros no pensamos en esas proposiciones justificatorias de una afirmación como que hay un libro rojo en el escritorio, ¿cierto? Nosotros no pensamos normalmente, pero sería posible hacerlo, ¿cierto? Si nos pusiéramos a hacer el ejercicio de pensar en proposiciones que justifiquen una afirmación empírica tan simple, podríamos llegar a hacerlo. Entonces, con ese ejemplo del libro rojo en el escritorio, habíamos dicho que la forma de justificarlo sería la siguiente. Primero que surge la creencia espontánea. Hay un libro rojo sobre el escritorio.
¿Por qué soy capaz de decir y de confiar, sobre todo, y digamos que los demás consideren como algo fiable la proposición que hay un libro rojo en el escritorio? Porque hay unas condiciones que, por lo general, nosotros hemos asumido que si esas condiciones se dan, entonces es muy probable que la creencia espontánea que yo estoy teniendo sea cierta. Que el cuarto está bien iluminado, que mi visión funciona bien, que el objeto es un objeto de un tamaño adecuado para ser detectado a simple vista, que sé cuál es el color rojo, sé que es un libro, etcétera, etcétera. Dadas esas condiciones, una proposición tan simple como hay un libro rojo en el escritorio es muy probable que sea verdadera si se cumpliesen esas condiciones. Como esas condiciones se cumplen, ¿cierto? ¿Sí? Entonces sería la estructura de razonamiento con la cual se podría justificar de forma inferencial una proposición empírica, ¿cierto? Entonces digamos que con eso el autor lo que quiere mostrar es que hablar de coherencia en términos de la justificación no nos impide, digamos, esto no se contradice con el hecho de que nosotros podemos hacer observaciones sobre el mundo y que esas observaciones son verdaderas, ¿cierto? Sin que ello nos obligue a afirmar que tendría que haber entonces creencias cuya justificación se dé de forma directa, cuya justificación sea algo no inferencial, puesto que entonces la pregunta obligada, según el autor que tendría que responder el fundacionismo, es, bueno, ¿cómo se dan esas creencias básicas? ¿Cómo se da esa conexión directa entre el mundo y la proposición que haría de esa justificación no inferencial una justificación suficiente, válida, y digamos que garantice la veracidad de la proposición? Entonces, tiene mérito el hecho de, bueno, no tener que meterse con algo que podría llegar a ser tan metafísico como esa relación entre realidad y lenguaje. Se queda con el campo del lenguaje en términos de la justificación, pero al mismo tiempo logra algo que para muchos hubiese sido una contradicción en los términos, que es meter dentro de ese sistema de coherencia, dentro de la coherencia, la posibilidad de la observación. Lo que pasa es que esa observación es no inferencial, pero solamente en cuanto al origen, ¿cierto? Entonces veo el libro rojo en el escritorio. En la cotidianidad de las personas no necesitaríamos más justificaciones para saber que eso es verdad, pero digamos que lógicamente sí puede llegar a justificarse. Hay una frase que me llamó mucho la atención del texto, y es esta. Tal vez haya que conceder que cualquier explicación filosóficamente adecuada del conocimiento es una idealización a la que la cognición común solo se aproxima débilmente. Quizás tuviéramos que aceptar como filósofos que intentan responder la pregunta por el conocimiento, que si, digamos, llegásemos a construir una respuesta satisfactoria, que no deje ningún elemento por fuera, que considere todas las posibilidades en que pueda llegar a darse
por ejemplo, una creencia verdadera justificada que no sea conocimiento, como, digamos, tal como lo define esa definición tripartita. Si llegamos a dar una definición que completara aquello que falta en esa definición tripartita, de todas maneras no sería, o sería apenas un ideal frente al cual la cotidianidad del conocimiento de las personas apenas si se aproxima un poquito. Entonces sí, puede que nosotros pudiésemos hacer con cualquier proposición empírica este mismo ejercicio de estructurar otros enunciados, otras proposiciones que lo justifiquen, pero eso no es algo que suelen hacer las personas normalmente. Las personas normalmente pues se conforman o digamos dan por sentado que si dicen hay un libro rojo en el escritorio y efectivamente ahí está, pues la proposición es verdadera, ¿cierto? Pero no porque la justificación de esa verdad sea una no sé qué relación entre palabra y objeto que diera esa justificación directa de la cual no se sabe en qué consiste muy bien, ¿cierto? Sino que nosotros hemos construido un sistema de creencias tan vasto que cuando decimos algo tan simple como hay un libro rojo sobre el escritorio, esa proposición entra en el conjunto de forma coherente, sin contradicciones, debidamente unida a las otras proposiciones, pero nosotros no nos tenemos que imaginar todo ese conjunto de creencias, ¿cierto? Entonces, así, a muy grandes rasgos, este es el esquema básico de justificación de todo conocimiento observacional según el coherentismo epistémico o esa teoría coherentista del conocimiento empírico, ¿cierto? Ahora bien, ya habíamos visto que lo que quería hacer el autor era sobre todo responder las objeciones que tradicionalmente se le ha hecho al coherentismo, ¿cierto? Entonces, él agrega 5 cosas más en la lectura. Entonces, primera, todas las inferencias mostradas en esta estructura son algo que una persona no tiene que pensar explícitamente para tener un conocimiento observacional, ¿sí? Por otro lado, estas inferencias deben ser pertinentes para el estado cognitivo de la persona. Es decir, que si nosotros hacemos este ejercicio con cualquier persona, él va a estar de acuerdo de que efectivamente esa sería una inferencia válida para su conocimiento empírico, ¿sí? Para la teoría coherentista, las inferencias mostradas intervienen de manera implícita en el estado cognitivo de una persona que tiene un conocimiento observacional. Debe haber al menos la implícita o la tácita disponibilidad de la inferencia para garantizar la justificación. Es decir, que si quisiéramos trazar todo el esquema argumentativo, podríamos hacerlo. Sería algo claro, sería algo que la persona que está diciendo una proposición empírica muy simple podría entender y podría estar de acuerdo. Esto debe ser posible aunque la persona nunca sea explícitamente consciente de todas las inferencias que puede haber detrás de su creencia observacional, ¿sí? Al punto de que el autor lanza esta conclusión que les acabo de escribir en el tablero. Tal vez haya que admitir que cualquier explicación filosóficamente adecuada del conocimiento es una idealización a la que la cognición común solamente se aproxima débilmente, ¿sí? Por otro lado, afirma el autor que estas premisas, digamos, estas premisas de la conformidad de un sistema de creencias son igualmente empíricas. Entonces, por ejemplo, nosotros cómo hemos trazado que las condiciones que se deben satisfacer para que probablemente esa creencia empírica sea verdadera, cómo hemos aprendido a trazar esas condiciones y hacerlas confiables, también a través de la experiencia, ¿cierto? A través de la experiencia hemos aprendido que en un cuarto bien iluminado, muy probablemente lo que yo vaya a ver efectivamente sea así, por ejemplo, ¿cierto? Son empíricas, es decir, su evidencia se da, dice
bonjour, dentro del sistema coherente de creencias, y su prueba empírica se da en el contexto de las otras creencias del sistema. Es decir, si nosotros quisiéramos hacer la justificación de esas condiciones, tendríamos que hacer el mismo ejercicio, ¿sí?, que acaba de esta estructura, y así, y digamos, así sucesivamente, se iría como armando ese círculo de todo el sistema, de creencias, ¿cierto? Ahora bien, otra cosa que debemos tener en cuenta es, dice el autor, es que además yo estoy entendiendo por observación algo mucho más amplio de lo que por ejemplo, un positivista lógico, alguien del Círculo de Viena, entendería por observación. Normalmente nosotros entendemos por observación solamente aquello que nosotros podemos detectar, nosotros podemos captar a través de nuestros sentidos, ¿sí?, directamente. Entonces, a través de la vista, ¿sí?, o a través del oído, a través del tacto. Pero lo que explica el autor, y que me parece bastante acertado, es que, a ver, bueno, nosotros consideramos como ejemplo ideal de conocimiento el conocimiento científico, ¿sí? Listo, Oscar, no hay ningún problema. ¿Cierto? Pero resulta que en la ciencia, si bien obviamente se hacen observaciones y experimentaciones, esas observaciones cada vez involucran de forma menos directa o más indirecta a los sentidos. Me explico. Hoy en día hay muchos problemas científicos que de los cuales ni siquiera se puede hacer la corroboración empírica de una hipótesis, porque sencillamente esa teoría científica es sobre elementos tan difíciles de detectar, tan difíciles de observar, que habría que construir instrumentos sumamente sofisticados, como el colisionador de hadrones, por ejemplo. Es un instrumento que sirve para hacer observaciones sobre partículas subatómicas que son obviamente imposibles de ver así a simple vista, obviamente, pero también son sumamente complejas de detectar, incluso con un instrumento tan avanzado y tan complejo como es el colisionador, ¿cierto? Es decir, cada vez, en la inmensa mayoría o muchos experimentos científicos, necesitan de algo más aparte de los sentidos. Necesitan de algo más aparte de los sentidos. La construcción teórica, la formulación de hipótesis y la corroboración empírica a través de instrumentos, ¿cierto? A través de instrumentos. Si es que incluso a través de instrumentos se pudiese detectar ese objeto del que se está hablando, ¿cierto? Justamente ayer veía un video, no terminaba de entender muy bien la teoría de cuerdas, creo que me quedó un poquitico más clara. Pero, por ejemplo, la teoría de cuerdas es una teoría que está muy bien sustentada matemáticamente y teóricamente, pero que ahora, por el momento, es imposible de corroborar empíricamente, porque ni siquiera con el colisionador de hadrones se podría hacer una corroboración empírica por el momento, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, el autor da un concepto de observación que es mucho más amplio que limitarse solamente a los sentidos. Entonces, lo que la teoría coherentista entiende por observación es mucho más amplio que la mera percepción sensible. Para el coherentismo, cualquier proceso que genere creencias empíricas cuyos resultados sean fiables cuenta como observación, aunque no involucre de forma directa los sentidos tradicionales. Entonces, cualquier proceso que genere creencias empíricas cuyos resultados sean epistémicamente fiables, ¿sí?
¿cierto? Entonces, por ejemplo, las distintas partículas subatómicas que han podido ser observadas gracias al colisionador, ¿cierto? Eso contaría como observación, a pesar de que no fue directamente a través de una percepción sensible, sino que tuvo que construirse un instrumento sumamente complejo con base en las hipótesis planteadas para poder ahí sí dar, digamos, elaborar un proceso que permitiera generar esa creencia empírica como la existencia de partículas subatómicas, ¿cierto? Eso es una observación, ¿cierto? No es igual que la observación del libro rojo que está sobre el escritorio, no es igual, pero sigue siendo observación, porque a través de ese proceso se genera una proposición empírica fiable, ¿cierto? Entonces ya con eso lo que dice el autor es, con mayor razón, la observación no es algo contradictorio a una teoría coherentista de la justificación, porque incluso las observaciones, muchas observaciones científicas, no involucran directamente nuestra experiencia sensible y no por ello vamos a decir que eso no es conocimiento empírico, ¿cierto? Tuvo que plantearse muchas hipótesis previamente, tuvo que concebirse un instrumento para realizar la observación, es decir, se tuvo que hacer un montón de cosas antes de hacer la observación, lo cual involucró proposiciones que de forma inferencial conllevaron a, por ejemplo, plantear la existencia de partículas subatómicas y con ello poder hacer el experimento que permitiera hacer ese hallazgo, ¿cierto? Entonces, esta explicación sobre la observación en la teoría coherentista sirve, según el autor, para responder a esas tres objeciones que históricamente se le han planteado. Bueno, la principal de ellas para Bonjour sería que si nos quedáramos con una teoría coherentista de la justificación, el conocimiento empírico no tendría ningún insumo o ningún correlato proveniente del mundo, ¿sí? Entonces, la respuesta principal que da el coherentismo es que, con lo mostrado acerca de la observación, con la definición misma de observación, se muestra que sí puede haber un correlato empírico, pero este sería causal, ¿cierto? Ese correlato empírico sería causal, como en esa creencia espontánea, pero la justificación epistémica, lo que garantiza la veracidad, lo que garantiza, digamos, sí, lo que garantiza la veracidad es la coherencia con un sistema de creencias. El mundo puede causar creencias espontáneas, pero la justificación siempre estará dada dentro del sistema de creencias. Y además, ya que entendemos por observación cualquier proceso que suceda en el mundo que logre producir creencias empíricas fiables sin que sea necesaria una experiencia sensible directa, ¿sí? Entonces, con ello, lo que se genera es que las observaciones pueden obligar o pueden forzar el abandono de un sistema de creencias en la medida en que lo vuelve incoherente. Un sistema de creencias puede comenzar siendo muy coherente, pero a medida que pasa el tiempo y se puedan ir acumulando observaciones que lo hacen incoherente, esas observaciones en algún momento tendrán que ser tenidas en cuenta y se tendrá que poner en tela de juicio todo el sistema, ¿sí? Y modificarlo, ya sea en una parte o ya sea en su totalidad, ¿sí? Entonces, las creencias observacionales pueden forzar el abandono de una parte del sistema de creencias, ya sea porque es inconsistente o porque el cambio le dará más coherencia al sistema, ¿cierto? Se puede cambiar una parte solamente, ¿sí? Como veíamos con Lakatos, un cinturón protector de hipótesis que pueden ser modificadas siempre y cuando no afecte ese núcleo central, ¿sí? Así, la teoría coherentista admite la posibilidad de que el mundo brinde insumos para el sistema cognitivo de las personas,
y es que toda explicación del conocimiento empírico necesita que insumos provenientes del mundo entren en el sistema cognitivo, pues de lo contrario, el acuerdo entre el sistema de creencias y el mundo sería totalmente arbitrario, ¿cierto? Entonces, un sistema cognitivo debe darle cierto grado de fiabilidad a esas creencias espontáneas, a esas cosas que yo veo de forma, entre comillas, inmediata. Entonces, eso es lo que llama el autor el requisito observacional. Toda explicación sobre el conocimiento debe tener un requisito observacional. Debe, en última instancia, remitirse a la posibilidad de esas creencias espontáneas o de esas observaciones, ¿sí? ¿Cómo es este requisito observacional? Pues si cualquier sistema de creencias que diga de sí mismo que es un conocimiento empírico, debe atribuir fiabilidad a las creencias espontáneas hasta cierto punto, bajo ciertas condiciones, ¿sí? Entonces esa sería la objeción acerca de que un sistema coherentista o de una explicación coherentista se alejaría del mundo, ¿cierto? Habría una escisión o una separación entre las proposiciones, el sistema de proposiciones y el mundo exterior, ¿sí? Pero quedan otras dos objeciones. La otra objeción dice que si nos quedamos con el coherentismo, entonces tendríamos que admitir que otros sistemas de proposiciones que no son compatibles con el mundo, por ejemplo, una novela, ¿cierto? Un cuento de hadas, que es muy coherente, ¿cierto? No tiene ninguna contradicción, pero pues obviamente no dice nada real sobre el mundo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que da el autor? Ya sabemos que la teoría coherentista del conocimiento empírico hace posible que un sistema que era coherente se vuelva incoherente mediante diversos enunciados de observación y que en general todo sistema del conocimiento empírico debe tener esa posibilidad, ¿sí? Entonces, un sistema puede ser coherente al principio, pero con el tiempo hacerse incoherente conforme se acumulen las observaciones. No hay razón para pensar que a largo plazo un mundo objetivo seguirá alimentando de insumos coherentes a sistemas incompatibles. Aura, adelante. Daniel, que sí. Para interrumpirlo, pero me quedé como en esa última parte, no logro como comprenderla, porque como entonces tiene y no tiene, o sea, tiene que tener no logro comprenderlo, qué pena. ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde fue que no entendiste? En la parte donde dice que entonces el sistema coherentista tiene que tener como las objeciones y también como, no sé, resultado. No, lo que hace es responder a las objeciones. Entonces, históricamente a quienes han propuesto explicaciones coherentistas se les han hecho 3 objeciones. Aquella según la cual, si nos quedamos con una explicación coherentista, perderíamos el mundo, ¿cierto? No habría cómo decir entonces cuál es la relación entre proposición y realidad, entre proposición y mundo, que esa es, digamos, la respuesta que hemos estado desarrollando desde el principio de la clase. O sea, esta estructura de inferencias es la respuesta a que sí puede haber una explicación coherentista de la justificación acerca de proposiciones empíricas y que, digamos, una teoría coherentista no impediría el conocimiento empírico tal como es, ¿cierto? Simplemente lo que está diciendo es, una cosa es que mi creencia tenga su origen de forma no inferencial, pero otra muy distinta es que la justificación sea inferencial siempre, ¿cierto? Entonces, mi creencia empírica puede tener un origen inmediato de mis sentidos, pero su justificación siempre estará dada por otras proposiciones. Pero eso no impide que haya un conocimiento empírico, que haya observación, que el mundo
pueda corregir ciertos enunciados, ¿cierto? Que es, digamos, lo que el fundacionismo pretende que es fundamental, ¿cierto? O quiere mostrar que eso es algo fundamental. Entonces, lo que responde Bonjour es, sí, claro, tiene que existir la observación, tiene que haber un correlato empírico, tiene que haber insumos del mundo, pero eso no impide que la justificación epistémica sea inferencial. ¿Así está mejor, Aura? Sí, sí, Daniel, muchas gracias. Listo. Entonces, finalmente, ¿cuál es la objeción que queda? La tercera objeción dice lo siguiente: todo un coherentismo de la justificación tiene que apelar necesariamente a una teoría coherentista de la verdad, de la cual se ha mostrado que es absurda. Ciertamente toda teoría sobre el conocimiento debe tener la verdad como elemento. Y también es cierto, dice Bonjour, que es muy tentador o que uno puede estar muy inclinado a pensar que para argumentar sobre una teoría coherentista de la justificación hubiese que echar mano de una teoría coherentista de la verdad, ¿cierto? Pero Bonjour dice, no, yo también también es posible plantear una teoría coherentista de la justificación y que sea compatible con una teoría de la verdad como correspondencia. ¿Cierto? O sea, para Bonjour esto no es una contradicción. Esto no es de ninguna manera una contradicción, pueden ser perfectamente compatibles. Y él quiere mostrar que efectivamente se puede dar razones, se pueden dar argumentos para mostrar que es posible una teoría coherentista de la justificación en consonancia con un concepto de verdad como correspondencia entre enunciado y realidad, y que no tendríamos que echar mano o no haría falta proponer una teoría coherentista de la verdad, ¿sí? Entonces, el coherentismo debe mostrar que una concepción de la justificación en el largo plazo conduce a una concepción de la verdad como correspondencia. Entiéndase por teoría de verdad como correspondencia. Una proposición es verdadera si concuerda con un estado de cosas del mundo y es falsa si no concuerda con ese mismo estado de cosas del mundo. Se da por sentado entonces el cumplimiento de ese requisito observacional, ¿cierto? Entonces, lo que explica Bonjour de forma preliminar y un poco complicada, y él mismo reconoce que son argumentos preliminares que tendría que profundizar. Entonces dice, supongamos que un sistema de creencias es coherente y satisface el requisito observacional, pero no concuerda con la realidad, no corresponde, ¿cierto? Habría que mostrar que es muy probable que tal sistema siga siendo coherente, ¿cierto? Va a llegar el momento en que se va a notar la incoherencia, a menos que se revise con miras a esa mayor concordancia con la realidad. Si la discrepancia, ¿cierto? Si la no correspondencia descansa en cuestiones observables y se realizan las observaciones apropiadas, estas harán mucho más notable la inconsistencia, la incoherencia en el sistema y obligarán a revisarlo. Si no se da esa incoherencia o esa inconsistencia al hacer la observación, entonces el sistema es concordante con la realidad y este proceso podría repetirse, ¿sí? Entonces, en conclusión o en últimas, la conclusión que da Bonjour es la siguiente. Es muy probable que un sistema cognitivo que no concuerda con el mundo sea coherente y siga haciéndolo en el largo plazo a pesar de las nuevas observaciones si no se revisa esas incoherencias, si no se revisa
esas inconsistencias con miras a un mayor acuerdo con la realidad, ¿cierto? Porque puede haber escenarios, según el autor, en los que no hubiese esa revisión, no hubiese ese intento de corregir esa discrepancia entre el sistema de creencias y la realidad. Entonces dice, para mostrar que sí es posible hacer esa revisión, se pueden considerar escenarios en los que podría no suceder y mostrar que esos mismos escenarios son muy improbables. Entonces él plantea especialmente 3. Primer escenario. La revisión del sistema de creencias depende de que ocurran ciertas observaciones que entran en conflicto con otras partes del sistema de creencias y obligan a revisarlo. Cualquier revisión supone elegir cuál de las creencias en conflicto hay que retener, y el sistema estará más acorde con la realidad si la elección retiene esos enunciados observacionales que se han estado acumulando. Así, el escenario más obvio en que esto podría no ocurrir es que se decida de forma deliberada y consistente mantener las creencias que ya están consolidadas y rechazar esas observaciones que han entrado en conflicto. Pero ¿qué pasaría? Que en el largo plazo esto acabaría con nuestra fiabilidad en las observaciones y se incumpliría el requisito observacional, ¿cierto? Es decir, si yo rechazo cada vez que me encuentro con una observación que es incoherente con mi sistema de creencias, entonces lo que va a suceder es que cada vez se va a dejar más de lado ese requisito observacional, puesto que no estoy haciendo caso a las observaciones, ¿cierto? Entonces en algún momento va a ser tal la incoherencia que incluso el requisito observacional se va a perder. Entonces en algún momento habrá que hacer la revisión. Segundo, el otro escenario consiste en que el investigador no está nunca en la posición apropiada para hacer las observaciones requeridas, por lo que nunca descubriría un conflicto entre su sistema y el mundo, ¿cierto? Pero lo que va a suceder ahí es que cuanto más tiempo pase, más improbable será este escenario, pues las discrepancias se harán notar y se van a acumular, ¿cierto? Entonces, digamos hasta entrado el siglo XX o hasta un poco antes del siglo XX, el sistema newtoniano, por ejemplo, el sistema newtoniano, digamos por la tecnología de la época y por la misma carga teórica de la física newtoniana, los físicos de la época, digamos, no estaban en las condiciones no estaban dadas para hacer las observaciones que habría habido que hacer para darse cuenta de digamos, de las cosas o de los fenómenos físicos que el paradigma newtoniano no era capaz de explicar. Pero a medida que fue pasando el tiempo y se fueron dando las condiciones, entonces esas observaciones sí se pudieron dar, ¿sí? Que es un poco lo mismo que pasa con el tercer escenario. Tercer escenario. Se ha dicho que los conflictos entre un sistema de creencias y el mundo involucran por lo general aspectos observables. Pero supongamos que los aspectos que involucran esa discrepancia no son aspectos observables, ¿cierto? Esto puede darse de varias maneras. Cuando los aspectos no tienen efectos causales en los sentidos, ¿cierto? Haciendo que los investigadores no puedan observarlos. Cuando sencillamente no se han hecho las observaciones apropiadas o cuando hay obstáculos o barreras para la observación, como la tecnología, como la hostilidad del medio ambiente, como la distancia, por ejemplo, en la astronomía tienen que estarse enfrentando constantemente con ese problema, digamos. Y creería yo que la astronomía es el ejemplo perfecto de este tercer escenario. Este escenario es bastante probable. ¿Puede el coherentismo responder a esta situación? Puede responderse de dos modos. Uno, se puede superar las barreras que impiden la observación, con lo cual se podrían hacer las observaciones requeridas o crear instrumentos que permitan hacer la observación. Otra forma de superar esa no observabilidad o esas barreras es el desarrollo de hipótesis o de teorías que traten esos aspectos no observables del mundo. Es a través de la construcción de teorías que se llegan a conocer los aspectos no observables del mundo.
ni siquiera la tecnología más avanzada de hoy en día permite observar directamente el tamaño de todo el universo, de todo el universo. Pero ¿por qué se sabe aproximadamente cuánto mide todo el universo? Porque a través de las observaciones que se han podido hacer y a través de cálculos matemáticos se llega a una aproximación de cuánto mediría el universo observable, el universo que podríamos llegar a concebir nosotros, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos, plantear una hipótesis sobre un aspecto no observable del mundo para poder, digamos, cerrar ese sistema de enunciados de forma tal que sea coherente. Entonces, es probable que tal teoría sobre aspectos no observables se dé. Entonces, lo que dice el autor es, si hay suficientes aspectos observables del universo que son afectados causalmente por aspectos no observables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la teoría de cuerdas es una teoría sobre, digamos, qué sería lo más pequeño concebible, cuál sería, digamos, la unidad mínima de materia. La teoría de cuerdas es una hipótesis que plantea cuál sería esa unidad mínima, pero es tan absurdamente diminuta que ni siquiera con la tecnología más avanzada de hoy en día se puede todavía hacer la observación empírica, ¿sí? Pero como digamos eso tiene efectos causales sobre la materia, pues hay que hablar de la teoría de cuerdas. Entonces, si hay suficientes aspectos observables del mundo que son afectados causalmente por aspectos no observables, toda explicación coherente de los aspectos observables debe conducir en el largo plazo a hipótesis acerca de esos aspectos observables. Y es que coherencia involucra tanto predicción como explicación, como se había dicho el miércoles pasado. Si una descripción del mundo observable es incapaz de predecir y explicar efectos observables causados por aspectos no observables del mundo, entonces lo que dice el autor es que esta sería una descripción incoherente. Estaríamos ante un sistema de proposiciones que en algún momento hará notar su incoherencia. De manera que toda explicación sobre aspectos observables debe conducir a explicaciones sobre aspectos no observables, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde podemos observar la materia cuando, digamos, miramos sus componentes? Incluso todavía hoy en día, o sea, ya es posible hacer observaciones de átomos, pero con tecnología a la que solo pueden acceder unos pocos, con tecnología muy avanzada. Hasta entonces, el átomo era una construcción teórica, era una hipótesis teórica sobre un aspecto no observable del mundo, pero que, digamos, tenía efectos causales sobre esos aspectos observables, y los científicos, a través de ver esos aspectos observables, fueron planteando la hipótesis del átomo, por ejemplo. Entonces, tiene que llegar en algún momento, para poder ser coherentes con esos enunciados, a plantearse cosas que por ahora no pueden observar, pero que, digamos, harían el sistema coherente, lo terminan de cerrar. No se puede observar porque las condiciones no están dadas, puede que en otro momento las condiciones estén dadas. Y si la observación logra hacerse y se demuestra, pues perfecto. Se termina de cerrar el círculo de ese sistema de proposiciones, que en este caso de la ciencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo, entonces voy a